En esta ocasión os traigo 10 inquietantes trasradios grabadas en mi propia casa. La primera de ellas se remonta a septiembre de 2013 y está obtenida con una radio física. La psicofonía surge descontextualizada. Aparece una inquietante voz femenina que dice «espabila», y después creo que la misma voz dice «soy una muchacha, Leticia». Os confieso que esta inclusión siempre me dejó un cierto desasosiego. No sabía explicaros muy bien por qué. Escuchadla. La segunda trasradio que os presento, así como todas las que siguen, está obtenida mediante web SDR. En primer lugar aparece una voz que dice «idiota» y después otra voz dice «Sanchis». No dejo de sorprenderme por muchas veces que me reconozcan. A continuación yo formulo una pregunta y la pregunta es ¿eres un muerto? Y la contestación que obtengo es sorprendente. Me dicen la vida no acaba. ¿Se refieren a que hay vida después de la muerte? Es decir, vida después de la vida. Por último aparece una curiosa voz que dice el 14. Joder. Como os he mostrado otras veces, muchas veces aparecen números o secuencias de números. Me sigue intrigando lo que estos números puedan significar. Quizás conexiones entre ellos. Quizás numeren al investigador. ¿Quién sabe? ¿Eres un muerto? La tercera trasradio es muy curiosa. Yo hago la clásica pregunta: ¿hay alguien conmigo aquí, ahora? Y una voz con marcado acento me responde, con ritmo marfileño, superponiéndose sobre mi voz. Después hay otra inclusión que dice accidente. Sigue una intrigante inclusión que dice juegan con la realidad. ¿Quiénes juegan con qué realidad? ¿A qué se refieren? Por último, otra voz dice Miguel. Escuchadla. ¿Hay alguien conmigo aquí, ahora? ¿Hay alguien conmigo? 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 Aquí, ahora. En la cuarta trasradio vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Hay alguien conmigo aquí, ahora? Pero antes de la pregunta aparece una voz que dice, ahora sí puedo.
Después de mi pregunta aparece una voz con marcado acento mexicano que dice: es en el cielo, está inconsciente, güey. Por último, aparece nuevamente una mención a la radio dentro de la transradio. Una voz dice: aquí la radio. Siempre me sorprende cómo algunas de estas entidades reconocen que se está utilizando una radio y son capaces de hablar por ella. ¿Hay alguien conmigo aquí ahora? La quinta transradio también es muy intrigante, pues se responde de manera directa a la pregunta. Yo pregunto, ¿de qué se alimenta el espíritu? Y de manera sorprendente me responden: los deseos dan de comer. Da que pensar, ¿verdad? Escuchadlo. ¿De qué se alimenta el espíritu? En la sexta transradio yo simplemente digo: buenas noches. Y surge una voz que dice: yo te saludo, amigo. Yo soy un amigo. Y después otra voz dice: soy tu enemigo. Contradictorio, ¿no os parece? Buenas noches. La séptima transradio es también muy curiosa, pues vuelve a ser una respuesta directa. Una respuesta directa e inquietante. Yo pregunto: ¿me tenéis miedo? Y sorprendentemente una voz dice: mucho miedo, muchísimo. ¿Por qué me tienen miedo? Quizás para ellos yo soy el que está en otro mundo. ¿Me tenéis miedo?
La octava tras radio es también muy curiosa. Primero aparece una voz que dice, aquí la muerte. Después yo pregunto, ¿sois personas? Y una voz contesta, 12 muertos. Y otra poco después dice, quedan. Es decir, 12 muertos. Quedan. Después viene una voz que dice, danzando en las almas. ¿Qué quiere decir esto? Intrigante, ¿verdad? Y por último, una curiosa voz dice, se santigua el jefe. ¿Quién es el jefe? Escuchadlo. ¿Sois personas? En la novena tras radio pregunto, ¿poseéis máquinas? Y aún sobre mi voz, una voz dice, es el abuelo. Después, una voz dice, puro energía. Y por último, otra voz dice, apenas. ¿Qué significa esto? Si yo pregunto, ¿poseéis máquinas? Y me dicen, puro energía, puede significar que no las tienen, que ellos son pura energía. Pero la otra voz contesta, apenas. Quiere decir que algunos de ellos sí que tienen alguna máquina. Escuchadlo. ¿Poseéis máquinas? ¿Máquinas? 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 Y en la décima y última tras radio que os presento hoy, hago la siguiente pregunta. ¿Puedes mostrarte en mi pantalla, por favor? Esta pregunta la hago porque a veces en el waterfall de la SDR parecen aparecer caras. Obtengo una curiosa contestación. Obtengo una voz que dice hola. Y este hola es curioso porque se superpone a la voz del locutor. No la modula, sino que se superpone a ella. Y por último aparece una voz que dice, señor Sánchez, no solo me reconoce, sino que me trata de señor. Curioso, ¿no? Escuchad. ¿Puedes mostrarte en pantalla, por favor? Y ahora es hora de volver a experimentar. Os contaré lo que obtenga.
Shh.